Peter Criss renació con Kiss en 1996. Vamos a regresar a uno de los momentos más explosivos en la historia del rock, cuando Kiss volvió a ser Kiss, y nadie estaba preparado para lo que iba a pasar. Pero lo que pocos saben es que todo comenzó en medio del fracaso, la nostalgia y un escenario pequeño. Así es, Peter Criss, el legendario Catman, ha recordado recientemente cómo se gestó aquella histórica reunión de Kiss en 1996. Y la historia es mucho más humana y más cruda de lo que parece. Vámonos por partes. A mediados de los años 90, Peter Criss y Ace Frehley estaban lejos del brillo de los estadios. De hecho, ellos mismos lo dicen. Estaban en su propia gira, la llamada Bad Boys Tour, tocando en lugares de apenas 500 personas. Nada que ver con la maquinaria gigante que alguna vez fue Kiss, y no eran los únicos. La alineación de Kiss en ese momento tampoco vivía su mejor etapa. Tenían la invitación para realizar el MTV Unplugged y se les ocurrió la idea de invitar a Chris y Frehley para algunos temas. Así que tuvieron que reunirse para ensayar. Peter recuerda cuando interpretó Hard Rock Woman durante los ensayos previos al MTV Unplugged de 1995, sintió algo distinto, una vibra, una conexión, y lo entendió de inmediato. La magia no se había ido, solo estaba dormida. Llega el momento clave. Durante la grabación del MTV Unplugged, los fans reaccionaron de una manera brutal. Abucheaban a Eric Singer y Bruce Kulick, los miembros que en este momento estaban en la banda. Y aquí viene un detalle importante. Frehley, lejos de alimentar el caos, defendió a sus compañeros diciendo: cállense, ellos también son parte de la familia. Pero el mensaje del público ya estaba claro. Querían de regreso a la alineación original, y eso cambió todo. 2 semanas después, Peter Criss recibió una llamada del mismísimo Doug McGee, el manager de Kiss. La propuesta era directa: reunir a la banda original y salir de gira, con todo lo que eso implicaba: jets privados, producción gigantesca y el regreso a la cima. La respuesta de Chris fue simple: no lo puedo creer. Pero había un problema. Habían pasado 17 años desde que él había tocado ese material con la banda, y entonces comenzó una de las etapas más exigentes de su vida: entrenamiento físico diario, rutinas en el gimnasio, clases intensivas de batería, ensayos constantes. Y algo muy curioso: Peter se sentaba a ver videos antiguos de Kiss para reaprender no solo la música, sino los movimientos, la actitud, el personaje. Porque Kiss no es solo música, es espectáculo, es identidad, es teatro. Y finalmente llegó el día. El anuncio oficial se hizo en un lugar icónico, el portaaviones USS Intrepid, y ahí estaban los 4 originales frente a medios de todo el mundo. Peter lo recuerda como un momento casi irreal. Se miraron al espejo y sintieron que el tiempo no había pasado. Parecía que teníamos veintitantos años, dijo, y en ese instante supieron algo: esto iba a ser enorme, y lo fue. La gira de reunión de Kiss de 1996 se convirtió en un fenómeno mundial. Regresaron a los estadios, regresaron a la cima, regresaron a ser leyenda una vez más. Peter Criss permaneció en la banda durante 8 años más, incluyendo la etapa del Psycho Circus, pero como suele pasar en muchas bandas, las tensiones nunca desaparecen del todo. Y él mismo lo dijo con una frase contundente: hay manchas en el leopardo que no se pueden cambiar. Finalmente, tanto él como Ace Frehley decidieron volver a salir, y aún así, este capítulo quedó marcado como uno de los más importantes en la historia del rock. Ahora, repasemos algunos puntos clave en la vida de Peter Criss. Dejó a Kiss por primera vez en 1980. A lo largo de los años trabajó en proyectos propios y lanzó álbumes como solista. Regresó en los años 90 para la reunión y nuevamente salió de Kiss en el 2004. Y sí, también fue reemplazado por Eric Singer en distintas etapas. Pero hay algo que nunca cambió: su voz.
Peter fue el cantante principal en temas inmortales como Beth, Black Diamond y Hard Luck Woman, canciones que siguen marcando a generaciones. Su última aparición junto a los miembros originales fue en el 2014 durante la inducción de Kiss al Salón de la Fama del Rock and Roll, aunque eso sí, no tocaron juntos en esta ceremonia. Más recientemente, en diciembre de 2025, Peter Criss, Paul Stanley y Gene Simmons recibieron el Kennedy Center Honor, uno de los reconocimientos culturales más importantes en Estados Unidos. Y hay un dato que le da un tono más emocional a toda esta historia. Frehley falleció el 16 de octubre de 2025 a los 74 años tras un accidente doméstico en New Jersey. Su muerte fue catalogada como accidental, un golpe duro para los fans y para la historia misma de Kiss. Pero Peter Criss sigue activo. En diciembre de 2025 lanzó su nuevo álbum en solitario titulado simplemente Peter Criss, un trabajo que marca su regreso discográfico desde One for All en 2007. El disco cuenta con colaboraciones de músicos de alto nivel como Billy Sheehan, John Five, Paul Shaffer, entre otros. Un álbum que demuestra que incluso después de todo, el Catman sigue teniendo mucho que decir. Y así, entre nostalgia, disciplina, egos y redención, se escribió uno de los regresos más impactantes en la historia del rock, porque a veces las leyendas no mueren, solo esperan el momento perfecto para volver a surgir. Repasemos. Peter Criss recordó cómo el MTV Unplugged de 1995 detonó la reunión original de Kiss en 1996, en un momento donde todos estaban lejos de su mejor etapa. La reacción del público, el reencuentro con Frehley y una llamada clave del manager llevaron a una de las giras más exitosas del rock. Tras años intensos, tensiones internas volvieron a separarlos, pero el legado quedó intacto. Hoy Criss sigue activo, un nuevo disco, mientras la historia de Kiss suma capítulos marcados por nostalgia, pérdida y grandeza. Y si tú también viviste o apenas estás descubriendo esta época dorada del rock, comparte este video, dale like, suscríbete porque aquí seguimos contando las historias que hicieron grande a la música. Soy José Luis de Revistas de Rock en México con esta gran noticia rockera. Larga vida al rock. Saludos a todos.